días aún. Vamos a dar continuidad a este panel. Nos da mucho gusto a todos los que participamos de ver un nutrido público que representa a diversos sectores de la sociedad. Vamos a tener el primer panel de reflexión y con el doctor Normando Javier Granados Maldonado, a quien le pido que pase acá, a esta salita. A la doctora Rosilú Estrada Martínez. Y a la doctora Eddy del Carmen Morales Anaya. Bienvenidos a este panel. Nos da mucho gusto que nos vayan a reflexionar sobre el tema específico. Hay mucho interés sobre este tema por lo que representa para nuestra sociedad. El panel, reitero el nombre, las conductas antisociales como consecuencia de la educación primaria en el hogar. Y aquí cuando habla de educación primaria en el hogar, pues se refiere a la educación que recibimos en casa. Hay uno de los postulados de la UNESCO, uno de los postulados, creo que el principal, dice que si en la mente de los hombres se construye el concepto de la guerra, es entonces en la mente de los hombres que se tiene que construir el concepto de la paz. Y vamos a ceder el micrófono al doctor Norberto Javier Granados Maldonado con el tema "El perfil criminal tiene su origen en la educación que se recibe en el hogar". Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Antes que nada, agradezco la maravillosa oportunidad de convivir con ustedes, participar de este foro, tener el honor de compartir panel con dos bellísimas damas profesionistas destacadas y también por la distinción que Gendarmería le brinda al Colegio Latinoamericano de Posgrados en Derecho que presido y algunos otros organismos como son Legal Enterprises de México y el corporativo Normando Granados y Abogados. Pero le agradecería si me pudieran apoyar con la presentación. Primero que nada, debemos entender que el perfil criminal, antes de estigmatizarlo, podríamos aprovechar la oportunidad para conocer el concepto y poder definir de una u otra forma lo que tendremos que entender antes de tener una reticencia al respecto. Cuando hablamos de crimen, hablamos de una conducta que está al margen de los parámetros socialmente aceptados. Y un criminal, que normalmente es reincidente, es aquel que repudia todos esos parámetros que a nosotros nos permiten tener una convivencia armónica en sociedad. Bajo ese orden de ideas, yéndonos más allá de una definición técnica o etimológica, hablamos de un crimen o de un criminal cuando un sujeto, habiéndose abstraído de una conducta socialmente aceptada, incide en la esfera de derechos de sus semejantes o de su entorno. Al respecto también podríamos nosotros definir que el perfil es un espacio o una materia en la que vamos nosotros a enfocarnos para poder delimitar los ámbitos de acción. Si tenemos un perfil criminal, estamos hablando cómo podemos identificarlo, pero más básicamente la parte que me corresponde a mí exponer es cómo se origina, cuáles son las teorías de su origen, más allá del par 23 que hablamos de una predisposición genética para delinquir. Vamos a hablar específicamente cómo una persona normal, genéticamente normal, dentro de una familia normal, puede convertirse en un incidente de transgredir el margen de las normas sociales de convivencia. A este respecto,
les refería yo en el título de la ponencia que la educación en el hogar puede propiciar que la conducta criminal sea un estándar de conducta para un sujeto, y esto específicamente es cómo ellos se introyectan de las imágenes o de los patrones de conducta que tienen en el entorno inmediato, en la célula núcleo de la sociedad, que es la familia. Si nosotros consideramos una base de operaciones para cualquier tipo de negocio o actividad, incluso de vida, ¿cuál sería la primera base de operaciones de todo sujeto desde que nace desprotegido contra el entorno? Básicamente el hogar. Es donde la primera oportunidad de sentirse interaccionando con el entorno seguro, donde puede tener datos estables de los cuales puede partir para conducirse en la vida y empezar a conquistar su entorno. Esto es un sujeto que tiene dónde dormir, dónde comer, dónde descansar y específicamente dónde encontrar guarida, protección y cariño. Después de definir perfil, criminal, hogar, vamos a la base de toda sociedad, que es la familia, que es el entorno inmediato, ya sea por filiación o consanguineidad, que se relaciona con nosotros y nos da el cobijo, el amparo y la proyección para poder arrancar en la vida y convertirse en un ser de interacción social progresiva, prudente u óptima. Si consideramos que un sujeto, cuando nace y aparece en la sociedad, tiene que aprender conductas, porque el ser en sí no nada más ocupa un cuerpo y de repente es hábil o conoce cómo conducirse. El sujeto tiene que aprender cómo comer, cómo vestirse, cómo bañarse, incluso en qué horarios puede dormir, descansar, sus necesidades, pero eso no los aprende en la televisión. Afortunadamente, no todos los sujetos nacemos conectados electrónicamente a una fuente de información que nos instruye o que nos formatea el disco duro y nos da parámetros a seguir. El primer vínculo es visual, sensitivo, olfativo, incluso dentro de los principios del estudio psicológico de la personalidad, hablan de etapas de fijaciones que marcan ciertas conductas tendientes. Sin embargo, la forma en la que comen, agitan la boca y hacen ruido, pues es que así lo hace mi padre o así lo hace mi hermano, están imitando. El hecho cómo contestan o cómo interaccionan con sus miembros inmediatos, pues si mi padre viene, chacualea a mi madre, la grita, y a mi hermana la veja, la insulta, pues yo ¿por qué no lo voy a hacer? Están teniendo parámetros de asimilación de patrones a imitar para poderse conducir en un éxito o en un desarrollo de vida constante. A partir de ahí, el sujeto empieza a descubrir si ese tipo de acciones con las que se conduce o las que imita le producen o no le producen éxito, le producen o no le producen. La única razón por la que nos encontramos aquí en este mundo es supervivencia. La supervivencia puede ser exitosa o deficiente, y no específicamente en materia económica o material, sino qué cantidad de sensaciones experimento como consecuencia de mi interacción con el entorno. Si estoy superando las circunstancias climáticas, las circunstancias de desarrollo, las circunstancias de educación, de alimentación, pero si no las estoy superando, lógicamente fluctuamos en algo que se llama escala tonal o nivel de emociones. Un sujeto por arriba de aburrimiento está empezando a generar una mejor oportunidad de supervivencia. Por debajo de aburrimiento está haciendo menos causa sobre su entorno y por lo tanto los efectos de reacción a su interacción son negativos y eso le produce dolor, eso le produce pérdida. Pero vamos a la parte que en realidad nos interesa, que vendría siendo cómo el sujeto aparece, dentro de la familia por unas condiciones básicas de existencia, que son las condiciones de intercambio. Las condiciones de intercambio son 4.
No estoy sentando precedentes ni citando ningún autor. Básicamente en la tesis doctoral, tratando específicamente este perfil criminal nacido en la educación del hogar, hablamos de 4 formas de intercambio. Intercambio es dar algo a cambio de algo. Como cuando vamos a una tienda de conveniencia, queremos un refresco de cola, pagamos una cantidad y recibimos ese refresco de cola. Eso es un intercambio básico. Pero existen 4 formas de intercambiar cosas. Uno es el intercambio criminal. Desafortunadamente, cuando las familias dejan de tener esa calidad de tiempo para interaccionar con sus hijos, para educarlos y conducirlos, no solamente llevarlos y aventarlos al colegio, salir corriendo del trabajo a recogerlos del colegio. ¿Qué necesitas comprar? ¿Cuál es tu tarea? ¿A qué horas tienes que ir a la clase de karate? Y tratarlo como un objeto o una terminal de agenda. Los niños, los jóvenes que van creciendo son personitas y básicamente son extensiones o herencias nuestras hacia el futuro, parte de nosotros. No debemos de considerarlos como un compromiso, como un término o como una cita. Son sujetos que cada interacción que tienen con su núcleo inmediato, que es la familia, produce el cincelado de su personalidad y ese parámetro de conducta que van a imitar de forma o exitosa o de fracaso, para que ellos puedan decidir si quieren emociones positivas de triunfo o negativas de pérdida. En el intercambio criminal recibes sin dar nada a cambio. Desafortunadamente nosotros colocamos a nuestros hijos o a los menores, incluso a los vecinos, en ese tipo de condición porque tenemos interacciones como es, comemos, tenemos los platos, hay que lavarlos y el niño pequeño quiere interaccionar y decir, a ver, yo lo llevo, no, porque lo vas a romper, quédate ahí, déjalo, yo lo lavo. Oye, mamá, me gustaría que tuviéramos esto de comer, tengo 2 monedas, no, eso no sirve, tenemos otros casos. Empezamos a rechazar las primeras intenciones del sujeto de formar parte, de tomar responsabilidad o de participar en la obtención de ciertos satisfactores o ciertos factores que forman parte de la esencial vida de la familia. No les permitimos y por ello los sacamos de intercambio. Un sujeto que está apareciendo en la vida y está entendiendo que su participación no es importante. Sin embargo, sigue comiendo. Sigue teniendo un techo, sigue yendo a la escuela, sigue teniendo vestido, pero no está haciendo nada al respecto y las intenciones, por mínimas que éstas sean, son bloqueadas. No le permiten generar una acción que amerite un regreso, de retribución, que para muchos de nuestros hijos, estoy yendo a la escuela, tengo buenas calificaciones, ya con eso cumplo. Eso es para ti. Como en el núcleo familiar, en el círculo, en el grupo de supervivencia, estás participando. Tengo arreglado mi cuarto, en ocasiones podo el jardín, ayudo con el súper, lavo los platos, acomodo mi ropa, por lo menos estoy interaccionando para que el grupo vaya en supervivencia. Posteriormente hay una siguiente condición que es la intercambio parcial. Muchos de nosotros la conocemos, sobre todo cuando tenemos créditos o financiamientos en los cuales queremos una casa. Pagamos un mínimo enganche, tenemos un descuento de por vida o de por generaciones, vamos pagando nuestra casita. Y a final de cuentas nunca la acabamos de pagar, recibimos algo y entregamos de regreso lo que no es equivalente o una versión corrupta de ello. Posteriormente, el intercambio justo es lo más normal. Yo pago 10 pesos, recibo una Coca-Cola, pago 5 pesos, recibo unas Sabritas y todos contentos, pero si te vi no me acuerdo, porque es un estándar muy común que no implica relevancia en la memoria del sujeto, a menos de que pasemos a la última y a la ideal condición de intercambio.
Un intercambio en abundancia no es dar 2 por 1. No compro un sillón y me dan 2. Me dan el mismo sillón de forma amable, me lo trasladan quizás a la casa con un recubrimiento especial impermeabilizante para las manchas y de esta forma quedo conforme. Ambas terminales suben el tono de su existencia en la relación de supervivencia. Y la siguiente vez que voy a comprar un sillón, ¿dónde lo voy a comprar? Ahí donde me dieron la mejor atención. Eso produce el crecimiento de las personas y de las relaciones tanto comerciales como personales. Sin embargo, no es una práctica asidua ni continua para nosotros. Más adelante vamos viendo que las consecuencias de qué intercambio nosotros proyectamos, enseñamos o demostramos en nuestro hogar es lo que les va a dar pauta a nuestros hijos, va a dar pauta a los menores, va a dar pauta a nuestro entorno inmediato para conducirse de esa forma para con nosotros como terminal. Por lo cual, cuando un sujeto sale de ese entorno inmediato de protección y se empieza a valer por sí mismo o intenta valerse por sí mismo, la condición de intercambio que recibió en su etapa introyectiva en la primera parte de imitación o generación de ideales es la que va a reproducir, porque es a la que está acostumbrada. Incluso tenemos algunos paradigmas de que la mujer tiene cierto hat o cierta responsabilidad en el hogar que tradicionalmente así tiene que ser. Hay algunos muy machos que dicen, tú estás para estar en la casa cuidando a los hijos y haciendo las labores del hogar, yo para trabajar y proveer. En la actualidad todos sabemos que eso ya no nos funciona, ni con 2 salarios sobrevivimos a la crisis que estamos experimentando, que también es responsabilidad nuestra. Por ello, la tesis o el planteamiento al respecto, para no alargarme, es específicamente considerar, si nosotros como sujetos encontramos en el entorno, en las noticias, en los ámbitos policiales, la persecución de sujetos que producen a cambio de un beneficio o una ganancia diferente, daño en las personas, como la escenificación que vimos de extorsión. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a dar el equivalente de los satisfactores que necesitan, requieren o desean con el trabajo, el intercambio o la actitud suficiente para que sea parametradamente armónica, trascendente y socialmente aceptada. Por eso vemos la incidencia en el fraude, en el abuso de confianza, en el robo de cosas que tiene el ajeno que yo no tengo, pero tampoco voy a trabajar igual que él. No podemos decir que el trazo de ruta de horas, trabajo, hombre o capacidad no van a producir el mismo resultado. Vemos, por ejemplo, los elementos que están presentes aquí para llegar a portar una insignia, tener un nombramiento, haber pasado controles de confianza, debieron haber seguido una ruta similar. Y si no se estuvieran conduciendo a la altura del cargo o del rango que tienen, no estarían ahí porque no dan el fitness suficiente para merecer el puesto. Si ustedes dejan de rendir, dejan de pertenecer. Si nosotros enseñamos que el entorno responde a nuestra actitud de intercambio, vamos a generar en las personas, en las personitas, en nuestras herencias genéticas para el futuro, personalidades y conductas que vayan acordes a un intercambio, por lo menos justo, idealmente un intercambio en abundancia. Pero si queremos generar conductas imitables que redundan en la incidencia criminal, la incidencia delincuencial, o más simplemente en el apartarse al margen de la ley, continuemos enseñando que nuestros hijos no tienen que hacer nada para merecer el día a día de un techo, de una cama, de una educación, de una alimentación. Primero permitámosle que imiten, que intenten. Demos acuse de recibo a cada una de las acciones que nuestros hijos, los menores, los jóvenes que nos perciben, identifiquen que el recibir tiene implícito una acción para producir. 3 condiciones de existencia son ser, hacer y tener. La mayor parte de nosotros estamos en pos de un tener. Yo quiero un teléfono inteligente, quiero el último iPhone, el 7, el grandote. ¿A cambio de qué? Yo lo quiero porque es que si no, en mi salón no me aceptan.
No, mis amigos me critican porque tengo un teléfono viejito. No, no me vengas a buscar a la puerta de la escuela porque tu carro no es nuevo, papá. Cada quien tiene lo que ha obtenido a través del trabajo. El trabajo es la base de la moral. La producción es el resultado del esfuerzo, que habiendo asumido quién eres y qué puedes, representas, haces el performance y en consecuencia tienes el happiness. Obtienes el resultado de tu esfuerzo, de tu trabajo. Para ello, una de las bases, como estamos aquí en una universidad, nuestra alma mater, la capacidad de producir y el resultado de tu trabajo es proporcional a la cantidad de instrucción, educación y entrenamiento que tengas. La educación es la base para que puedas crear un perfil social. La parte introyectiva, la parte de los menores, tenemos que crearlas a través del ejemplo, pero darles ejemplos válidos. Permítanle que hagan intercambio con el entorno, con la célula primaria que es la familia, con la célula básica que es el hogar. Y eso les va a permitir que esas incidencias criminales se reduzcan. ¿Por qué? Porque la persona sabe que todo se recibe a cambio de algo. Y ese algo normalmente es trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Nuestro agradecimiento por la excelente ponencia del doctor Normando Javier Granado Maldonado y además justo a tiempo los 18 minutos, como que lo iba midiendo bien. A continuación vamos a escuchar a la doctora Rosilú Estrada Martínez con el tema conductas antisociales como consecuencias de la ausencia de los padres, la falta de límites, la violencia en el hogar y la sociedad. Bienvenida, doctora. Con un fuerte aplauso la recibimos. El tema que vamos a tocar el día de hoy, que es el trastorno de personalidad antisocial, sí tiene muchos tintes que ver con la psicología, con la psiquiatría. Obviamente vamos a empezar por definir el TPA como una patología donde las personas que la padecen definitivamente no pueden adaptarse ni a las reglas sociales, ni a las reglas familiares, ni obviamente a la escuela. Suelen ser manipuladores al extremo y llegan a convertirse muchísimas veces en líderes negativos. Creo que últimamente hemos conocido por ahí a líderes negativos, ¿no? Estas personas que mueven masas, que tienen muchos seguidores a favor y muchísimos en contra, y dentro de ellos hay un trastorno de personalidad antisocial. Manifiestan conductas violentas que los llevan a cometer actos delictivos y bueno, la mayoría de los casos pues son hombres. Nosotras nos salvamos un poquito, ¿no? Pero pues sí, la mayoría de los casos, las estadísticas comentan que son más las personas del sexo masculino que tienen TPA, el trastorno de personalidad antisocial. Y aquí es importante que, bueno, veo muchas caras jóvenes, pienso que a lo mejor todavía no tienen hijos, pero pues seguramente los tendrán. Es importante que como formadores, en el caso de quienes ya somos papás, nos demos cuenta desde qué edad nuestros hijos empiezan a manifestar síntomas que a lo mejor los papás podemos comentar como, bueno, es introvertido, no le gusta platicar, como hacían el sketch hace rato, la pasan chateando, pero pues no pasa nada, ¿no? Sí pasa y pasa mucho. Para que llegue a convertirse en un trastorno de personalidad antisocial y desemboque en una personalidad psicopática, donde ya se requiera definitivamente el trabajo de psiquiatría, obviamente medicación y evitar que llegue a conductas criminales, necesitamos poner muchísima atención en casa, en la escuela, en la sociedad y obviamente en la familia en general. A ver, vamos a ver. La que sigue, por favor. Sí, porque yo creo que no. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar acerca de las causas. Si hay factores genéticos, sí podemos decir que llega a ser hereditario. También factores sociales. Llamamos a los factores sociales el ambiente en el que se desarrolla la persona.
vamos, con quienes vive, si vive en un ambiente negativo, si vive en un ambiente en el cual siempre es maltratado, buleado, inclusive podemos hablar de mobbing, que es el bullying laboral. Obviamente son personas ausentes de límites durante el crecimiento y el desarrollo del individuo, y ahí me voy a frenar un poquito porque como papás muchas veces cometemos el error de decir no quiero que mi hijo sufra si yo sufrí carencias, ¿no? Y entonces creamos pequeños monstruos, los enseñamos a que no vivan la cultura del esfuerzo, les damos todo. Ahí empieza a moverse un poco lo que comentaba el licenciado Normando, el iPad número tal, porque pues ya va como por el 8, por el 9, el iPhone 7S Plus y lo que le sigue, y obviamente los estamos educando en esta baja tolerancia a la frustración, y no tiene que ver una personalidad antisocial en una cuestión de nivel socioeconómico. Sí tiene muchísimo que ver en que no los dejemos que vivan experiencias de carencia, no me refiero emocional y afectiva, pero sí de carencias económicas en las que logren conseguir las cosas por su propio esfuerzo, ¿no? No estoy a favor de padres sobreprotectores, porque también es una parte de estar ausentes. Cuando hablamos de padres ausentes, no quiere decir que es el papá ausente porque trabaja todo el día y entonces voy a reemplazar esa ausencia por objetos, por viajes, por llenar esos vacíos, ¿no? A veces los padres ausentes están porque pues, tenemos que trabajar, pero a lo mejor las horas que compartimos son horas de calidad y no de cantidad, y sé que lo han oído muchas veces, pero hay horas bien importantes. Por ejemplo, cuando los llevamos a la escuela y vamos platicando con ellos, cuando los recogemos de la escuela y vienen calientitos, como el tema de la subrogación, que bueno, ese es otro tema, vienen calientitos de la escuela y vienen platicando con nosotros, estas sobremesas que también se han perdido. No sé, yo creo que hay gente aquí que pasa los 40 años, que somos súper jóvenes, entonces se acuerdan de lo que eran las sobremesas, que era comer en familia, no había celulares y se platicaba, o sea, de verdad se platicaba qué habías hecho en el día, cómo le había ido a papá en el trabajo, qué iban a hacer durante la tarde. Estas cosas que parecieran simples son realmente importantes para conocer a los hijos, para conocer al adolescente, para conocer al joven. Y es ahí donde hablamos de esto, ¿no? De la ausencia de los padres. Obviamente padres agresivos, alcohólicos, traumas generados por abandono y abuso en la niñez. En 19 años de dar terapia en consultorio, es pues muy triste, no quiero decir que es normal, pero es muy común encontrar en cualquier tipo de clase social, socioeconómica, encontrar siempre ha habido un abuso en la historia de un individuo, llámese desde seducción por otra persona, tocamientos, hasta llegar a una violación con penetración, ¿no? Entonces es importante a los hijos hablarles de todo esto, sí. ¿Para qué? Para evitar que siga sucediendo el abuso sexual infantil. Seguimos entonces con los síntomas. Hablamos acerca del aislamiento que va desde, es tímido porque pues está en la edad chocolate, en la edad de la adolescencia, donde todo les choca y nada les late, aguas. Ahí se puede estar incubando una personalidad psicopática, pero lo hacemos como no pasa nada, se le va a pasar. Yo creo que es un momento muy importante en que papá, mamá, la familia, los hermanos, tenemos que estar pendiente del adolescente, del joven que vemos que se está aislando, porque no es como antes. A lo mejor antes nos aislábamos, pero no teníamos esta curiosidad de entrar a estos grupos que hay por redes sociales, como los Hall, que me imagino que saben qué es, que fue lo que pasó en Monterrey, como grupos
vamos, de gente que practica cutting, que más adelante las imágenes les comentaré y saben qué es. O sea, cada vez están más en búsqueda de identificarse dentro de un grupo. Esto ha sucedido siempre en la adolescencia, queremos pertenecer a un grupo. Pero ¿qué pasa ahora con los grupos? ¿Son tan sanos como eran antes? Antes era a lo mejor el grupo de lectura, el grupo del coro de la iglesia, digo, no tan así, pero bueno, no era un grupo tan extremo como son ahora, ¿no? Que son cuestiones bastante negativas y dañinas. Y bueno, seguimos en esta parte de carácter irritable, explosivo, agresivo. Son personas que mienten con facilidad, suelen lastimarse y lastimar a sus semejantes, si ahí hablamos del cutting. Se lastiman y muchas veces lo hacen con los animales, ¿no? Con los animalitos. ¿Cuántas veces no hemos visto videos donde les prenden fuego, donde los golpean, donde los agreden? Y lo mismo pasa entre ellos. Lo que no pueden hacerle a los demás por la poca tolerancia a la frustración, se lo hacen a ellos mismos. Fácilmente quebrantan las leyes, así como cometen actos delictivos que los llevan a encarcelamientos recurrentes, ¿no? Esto se da muchísimo, sobre todo en países donde cada vez es menos la supervisión familiar. Tienen dificultad para demostrar emociones positivas como amor y afecto, se le llama carácter plano en psicología. La que sigue, por favor. Y bueno, quise reducirlo en estos tres factores principales en el trastorno de personalidad antisocial, donde la familia juega un papel importante, la sociedad y los medios tecnológicos. Recordemos que los adolescentes de antes no teníamos los medios tecnológicos. Nos sirven para muchas cosas, sí, son muy buenos, sí los sabemos utilizar, pero tenemos que utilizarlos con reglas. Los papás, no es que vamos a quitar los iPads, no es que vamos a quitar las computadoras, no, pero sí tenemos que dosificarlos y enseñarle a los hijos para qué son, y sobre todo si estás viendo que tu chico es un chico o una chica que se aísla, que no convive, que se la pasa en el teléfono, que se la pasa en el iPad, es ahí donde tenemos que poner especial atención. Y bueno, la que sigue, por favor, son imágenes en donde, bueno, podemos decir que hay una familia ahí, un típico domingo, están en casa, o sea, están presentes, ¿no? ¿Realmente hay presencia? No, hay ausencia. El chico está en el Xbox, a lo mejor el papá está trabajando desde la casa, supongo yo. La mamá, pues me imagino que bajando recetas de cocina, y la niña pues platicando pues con alguna amiguita, ¿no? No, realmente no están haciendo eso. Muchas veces podemos irnos más allá, podemos inventar cualquier tipo de historias, pero lo importante es que no hay presencia. Ahí no está habiendo un vínculo familiar. ¿Y en cuántas casas sucede? No me contesten, pero estoy seguro que conocen al amigo de un amigo que sí sucede este tipo de cosas, ¿no? En Navidad, en Año Nuevo, en estas reuniones donde cada vez vemos menos pláticas y más personitas en las redes sociales. La que sigue, por favor. Bueno, hablamos del aislamiento, que de verdad es uno de los principales factores en los que sí me gustaría que pusieran especial atención en casa. Cuando vean que el adolescente, que el chico, que la chica se aísla, no lo tomen como, ay, es la edad, es la adolescencia, se le va a pasar, aguas. Es un síntoma de alarma. Si tú como padre te acercas y te rechaza, busca un profesional. Para eso existimos las personas que nos preparamos para trabajar con adolescentes y adultos. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de los adolescentes, la mayoría de los adolescentes que llegan al consultorio y me toca preguntarles, ¿vienes o te traen? Me traen. O sea, no he visto hasta ahorita un adolescente que vaya muy contento y diga, no, pues quiero resolver mis problemas, ¿no? Ya durante el viaje de la terapia o del coaching van dándose cuenta que sí tienen una crisis existencial y que sí están pasando por problemas. El adulto llega a terapia porque quiere, porque sabe que está teniendo una bronca y que necesita resolverla. La que sigue, por favor. Y bueno, vemos en la edad escolar el bullying, que también se ocasiona por baja autoestima. Por eso es tan importante revisar qué está pasando con la vida emocional de mi hijo, cómo lo estoy reprendiendo, el tiempo que paso con él, ¿de verdad estoy con él o estoy metido en el Face, en el WhatsApp, en lo que tú quieras? O sea, tiempo de cantidad
y de calidad. Si las dos cosas se pueden, maravilloso, pero si no, hazlo de manera consciente. A ver, si estoy con mi hijo, pues me apago, digo, no pasa nada, no se va a acabar el mundo, pero convivo con él, ¿ok? La que sigue, por favor. Bueno, esto es un ejemplo de lo que habíamos hablado, que las personas con TPA definitivamente lastiman y muchas veces lo hacen con los animales, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es el cutting, está ahora sí que de super moda, no me gustaría llamarlo así, pero realmente sí. Cada vez se incrementa más en la consulta privada. Los papás que llevan a consulta a las chicas, esto se llama más en mujeres, que se cortan y que al cortarse lo hacen por muchas veces no querer platicar sus problemas, como poca tolerancia o baja tolerancia a la frustración, se cortan y obviamente, bueno, pues es un grito desesperado, lo que sigue de ahí puede ser el suicidio, ¿no? La que sigue, por favor. Hablamos de manipulación. La persona con personalidad antisocial definitivamente sí puede llegar a ser un líder negativo, puede manipular a los demás y sí hay que tener mucho cuidado quienes de alguna manera aceptan trabajar con alguien que sabemos que es manipulador, ¿no? Y por ahí creo que me falta una. Esto es el moving, que es el bullying laboral, no sé si alguna vez han oído hablar de esto. Tiene que ver también con la personalidad antisocial, no nada más el que hace el moving, sino quien lo recibe. Quien el moving es alguien que definitivamente tiene baja autoestima y está, conteniendo la ira de lo que el jefe le hace y en determinado momento va a llegar a explotar. ¿Y cómo va a explotar? Pues descargándole un arma, o va a explotar contra sí mismo, va a explotar en la casa, con la pareja, con los hijos, pero obviamente todo ese estrés acumulado en una personalidad antisocial que no sabe sacarlo de forma positiva, pues sí lo va a descargar de manera muy, muy negativa. La que sigue creo que ya es la última. Bueno, esto es parte de lo que la personalidad antisocial pues es común que haga, ¿no? Se involucra en drogas, obviamente se involucra en promiscuidad, en relaciones de pareja en las cuales no hay un afecto, no hay una relación, no hay un compromiso, vive a través del hedonismo. El hedonismo es todo lo que provoca placer de manera momentánea, por eso es tan importante que a los pequeñitos en casa les enseñemos que las cosas tienen un valor, que las cosas cuestan, no tanto por el significado económico, sino hay que acabar un poquito con la cultura del poco esfuerzo, del rápidamente te lo consigo y rápidamente satisfago tu necesidad. Creo que es todo. Ok, pues bueno, es todo y espero que en un rato más platiquemos sobre temas. Gracias. Con nuestro reconocimiento a la doctora Rosilú Estrada Martínez por su participación. Gracias. Con el tema conductas antisociales como consecuencias de la ausencia de los padres, la falta de límites, la violencia en el hogar y la sociedad, para que cada uno de nosotros, en la parte que nos corresponde como hijos, como padres de familia, como maestros, siempre reflexionar en esos temas. Y a continuación vamos a escuchar a la doctora Edith del Carmen Morales Anaya con el tema la drogadicción y violencia juvenil. Le damos la más cordial de la bienvenida, con un aplauso la recibimos. Muchísimas gracias, me siento muy honrada y muy feliz y además creo que no necesito micrófono porque tengo voz de maestra, pero no, creo que sí, el auditorio que tenemos es bastante amplio. Bien, este trabajo que van a ver es un trabajo de investigación que me dediqué a hacer en el Centro Tutelar para Menores Infractores de Varones, que se encuentra aquí en el kilómetro
13 o 7, salida aquí de la ciudad de Villahermosa rumbo a Frontera. Lo que yo quise, como siempre me gusta investigar mucho, me gusta mucho hacer estudios de correlación de Pearson. No sé si que tenemos ahorita alumnos que sé que no les gusta mucho la estadística, pero que algunos me imagino que sabrán qué es la correlación de Pearson. Si es correlacionar diferentes variables. En este caso, yo quise determinar el grado que tenían estos jóvenes de si había un probable daño orgánico cerebral como consecuencia de la ingesta de drogas, tales como todas estas y muchas más, ¿no? Cocaína, piedra, crack, marihuana, alcohol y etc., ¿sí? A los que son adictos, estos jóvenes que están recluidos ahí. Además, partí de un supuesto de que estos jóvenes con este probable daño han cometido toda clase de delitos y ahorita los vamos a ver, ¿sí? Y pues se encuentran en este espacio que es el centro tutelar, pero que cuando yo fui a solicitar el permiso para investigar, el comandante que estaba al mando en ese momento del centro me dijo: mire, doctora, a mí me interesan especialmente 22 jóvenes que se encuentran en un espacio que se llama la clínica, ¿sí? Me interesa porque ya pronto termina su condena y van a salir a la sociedad. Entonces me interesa que usted me los analice y me diga cómo están, si todavía están o les hace falta mayores estudios, etcétera. Le dije, bueno, pues me parece estupendo. Entonces mi muestra es muy pequeña, fueron solamente 22 jóvenes. En ese entonces el centro tutelar tenía 194 jóvenes recluidos. Este fue creado por la doctora Laureta Bender, por eso lleva su nombre. Se llama Bender Gestalt. Gestalt porque los investigadores de la Gestalt, los psicólogos manejamos esto, que fueron 3, Goethe, Merkovka y Kohler, ¿sí? Que hicieron hicieron experimentos sobre la percepción en los seres humanos. Entonces, en esto se basó la doctora Laureta Bender, ¿sí? Y lo empezó a trabajar en el Hospital Bellevue de la ciudad de Nueva York, ¿sí? Y se aplica, bueno, como les decía, tiene muchas aplicaciones: exploración de retardo, pérdida de la función cognitiva, defectos cerebrales orgánicos en adultos y niños, desviaciones de la personalidad. Aquí es donde les decía que la prueba mide también las conductas antisociales, de las cuales hace un momentito nos acaba de hablar la doctora Rosilú. Adelante, por favor, la siguiente. Tiene que ser el que esté con pederastia, el 2, acá, este chico, ¿sí? Está por pederastia a los 16 años de edad. Y les cuento cómo fue esto, porque al comenzar a trabajar yo con los sujetos experimentales, se les hace una previa entrevista, se toman datos, solo las variables descriptivas que ya mencioné, ¿sí? No se pueden nunca tomar los nombres de los sujetos. No sé quiénes son, no sé cómo se llaman, ¿sí? Para fines de investigación nunca se ponen los nombres, son totalmente anónimos. Ese chico que ven de 16 años, le digo, edad 16, tu escolaridad, la que vemos ahí, ¿no? Primer año de secundaria, ¿sí? Le digo, ¿y por qué delito estás? Dice, estoy aquí por pederasta. Se los juro que abrí los ojos, y yo que estoy acostumbrada a ver la conducta criminal así florida, porque yo he tenido la oportunidad de hacerle exámenes psicológicos a un famoso criminal llamado el Mocha Orejas. Así que yo supuestamente ya me sentía yo que a salvo de cualquier cosa. Esto me dejó asombrada. Le digo, ¿tienes 16 años y estás por el delito de pederasta? Sí. Pues, ¿qué pasó? Dice, es que violé a una niña de 4 años y pues la maté. Silencio en la sala, ¿verdad?
Bueno, nadie dice nada, así me quedo yo, pero así, con los cabellos de punta. Entonces, si tenemos conductas a esa edad, niños violando niñas de esa edad, ¿qué nos espera hacia el futuro con esta juventud? Porque ellos al rato van a salir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque al rato salen, no se van a pasar toda la vida en el tutelar, o cambian las leyes y que ya entonces cumplan condena como, aunque tengan 15 años, se les juzgue como adultos y cumplan condena como adultos. Pero yo creo que esto no, todavía no va así. Entonces vean todas las drogas que han consumido, donde se ve este sujeto, ¿sí? Ya me estoy pasando, pero ya es la última, falta una nada más. Tiene varias drogas, ha usado marihuana, crack. Adelante, por favor. Esta es la tabla de correlaciones de Pearson. No encontré correlación de Pearson entre las variables que estudié. No encontré que hay correlación entre daño orgánico, drogas y conductas antisociales. El único dato significativo que encontré fue que el joven que usa cocaína no fuma marihuana. Es la única dato significativo que tengo en la correlación de Pearson. Adelante, por favor. Empezamos con las gráficas. Aquí tenemos la edad. Léanlo ustedes para ya no ser tan repetitiva. Ya me sonaron una campana por ahí, ¿sí? Están delinquiendo muy jóvenes. Siguiente, por favor. La siguiente es el daño orgánico. Verán, ya muchos tienen daño orgánico, aunque no haya salido en la correlación de Pearson, porque mi población, mi universo poblacional era muy pequeño, solo 22 jóvenes. Pero si lo hacemos en más, es muy alto el daño orgánico. Ahí están las tablas de frecuencias. El delito, el que más se comete es ese es el delito. Adelante, por favor. ¿Qué interpretación tenemos? Bueno, pues el delito es en Tabasco aquí el más alto, o por lo menos con estos jóvenes, ¿sí? Es con violencia, ¿sí? No importa que sea hombre o mujer. El asalto de todos modos siempre va a ser muy traumático para alguien. Que lo agarren a uno y le pongan aquí la pistola y cáete con todo lo que traigas, llavecitas del carro y etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí la marihuana, que es muy utilizada. Es una de las drogas que más utilizan los jóvenes. Incluso niños de 5 años ya están utilizando la marihuana. Niños de 5 años. Y ahora lo que me acabo de enterar es que la ley acaba de cambiar. Antes se podía permitir traer para uso personal 12 gramos. Sorpresa, ya aumentó. Ya pueden traer 28 gramitos para su consumo. ¿Quién hizo esto? Para irlo a colgar. Pero bueno, la cuestión es el narcotráfico, que es lo que se castiga. Verán la cocaína también qué alto es. Pase el siguiente, por favor. Llevo 2 llamadas. El alcohol, muchos alcohólicos. Adelante. Ya, es la misma. Adelante, por favor. Conclusiones. Debemos trabajar en conjunto, las instituciones educativas, las empresas, la sociedad y el gobierno, tal como lo estamos haciendo ahora. Un foro compartido. Esto debe continuar, solamente trabajando en conjunto. ¿Qué debemos hacer? Yo propongo que los planes de estudio, llamado el currículum, que nos dé el aprendizaje, debe cambiar, nos debe dar principios, valores y ética. Adelante, por favor. Tenemos muchos retos y muchos desafíos como sociedad, muchísimos, tanto instituciones gubernamentales, gobierno, universidad, etcétera, etcétera. Debemos de cambiar los planes de estudio que tenemos, donde se les conforme con más valores y más ética. Es decir, tenemos que tener una escuela diferente. Las escuelas que tenemos, como estamos formando a los jóvenes, no funciona, por eso estamos así. Así que sugiero yo que los alumnos dentro de la carrera del campus de la educación, profesores normalistas, pedagogos, ciencias de la educación, etcétera, ¿sí?, puedan coadyuvar a la educación de estos jóvenes dentro del tutelar, ¿sí?,
Y también ahorita yo le he propuesto a la doctora Verónica, que es la directora de la DAEA, llevar a cabo yo un programa de prevención contra las drogas con una metodología apropiada. Y bueno, ahora lo solicito, lo estoy haciendo aquí delante de ustedes, que también el Departamento de Gendarmería se pudieran anexar a mi programa que quiero hacer de prevención contra las drogas, y ustedes nos pueden ir a dar también algunas conferencias a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, me tardé, perdón. Con un aplauso fuerte. Quiero comentar nuestro agradecimiento por parte de la Secretaría de Educación por el trabajo que se está haciendo de manera conjunta. Efectivamente, se está haciendo un trabajo con Gendarmería para estar en escuelas primarias y secundarias, con una muy buena respuesta por parte de los padres de familia, con un objetivo claro de que todos nos necesitamos. Todas las instituciones tenemos vasos comunicantes, porque el objetivo es el mismo: construir entre todos una sociedad de paz, una sociedad de tranquilidad. ¿Qué sociedad tenemos? Ese es el primer concepto. Pero ¿cuál es la sociedad la que queremos construir en una visión de futuro? Y eso, por supuesto, que lo tenemos que tener claro. Una sociedad de paz, una sociedad de trabajo, una sociedad de tranquilidad, una sociedad sana. Pues un aplauso a nuestros panelistas, de todo corazón, nuestro reconocimiento. Seguramente que lo que plantean va hacia el corazón y hacia el pensamiento de los escuchas.